invitación. Y en segundo lugar me gustaría explicar un poco el motivo de mi sombrero. Me operé hace poco, entonces no puedo tomar sol ni estar en lugares públicos con la cabeza descubierta. Entonces no es solo un payaseo, para que quede claro. ¿Ya? Bueno, como explicaba Luciano, el nombre de mi ponencia se llama El cine como experimento, lo imaginaba como una observación crítica del pasado. El título trata más bien de pensar el cine moderno, por eso el cine como experimento, pero el cine moderno de ficción más que nada, y contraponerlo a ciertas estructuras cinematográficas que han sido hegemónicas en el pensamiento histórico y en el pensamiento cinematográfico, que es el documental del cine de ficción hollywoodense o clásico. A partir de ahí entonces hacer una diferenciación entre el análisis histórico de la trama de un film, que la trama, digamos, de lo que trata una película, y el argumento, que el argumento sería cada parte del film, el lenguaje cinematográfico en mayor medida, y también estaría contenida la trama. Así que voy a pasar a leer el texto que desarrollé porque me resulta más cómodo. Bien. Una de las tesis que expone Gilles Deleuze en los textos referidos a la imagen movimiento y a la imagen tiempo guarda relación con un análisis de carácter histórico, ya que en ella fundamenta el nacimiento del cine moderno luego de la caída de una experiencia hegemónica que otorgaba al discurso filosófico de la modernidad la categoría de acción. Lo que hace el pensador francés entonces es la vinculación entre un proceso histórico que explicaría la crisis de la imagen-acción ligada al cine de Hollywood y por ende el paso de una imagen-movimiento a una imagen-tiempo. La crisis de la imagen-acción, basada en el exceso de dramatismo que ha utilizado el cine de Hollywood en particular, por lo tanto, estaría emparentada con la caída empírica del devenir histórico fundado en la idea de progreso, ya que en ella, luego de la Segunda Guerra Mundial, ocurre una transformación escabrosa de la linealidad histórica, es decir, que el vértigo y rapidez discursiva y narrativa de los efectos dramáticos de la imagen-acción ya no pueden plasmarse a través de los dispositivos retóricos que el cine clásico había utilizado, debido a que el mundo ha perdido los lazos que lo unían con el pasado. En relación a aquello, el advenimiento del cine moderno, ligado al tiempo fílmico, se da en un mundo donde el shock de la guerra había dejado evidenciada la proliferación mundial del descrédito de la modernidad como referente ideológico, ético e institucional. En este sentido, los directores modernos harán una representación de la modernidad como crisis. Tras la guerra, en consecuencia, será imposible retratar lo real y cotidiano desde un punto de vista dramático activo. Por tal motivo, Pablo Corro, refiriéndose a la crisis de la imagen-acción, dirá que en la crisis mundial, la transformación cruenta del estado de las cosas como evento de sucesión vertiginosa, de estímulos desmesurados visuales y sonoros, física y anímicamente hostiles, genera dramáticamente una reacción más o menos paradojal de inmovilidad, fijeza, aturdimiento y pasmo. Ahí termina la cita. La representación cinematográfica, por lo tanto, ya no estará dominada por una construcción fílmica clásica guiada por el vértigo del montaje y el drama. La ciudad burguesa, que hasta ese entonces había sido ícono de la modernidad, ha sido reducida a escombros, y para poder representarla y representar la crisis de esa modernidad, el uso del tiempo cinematográfico será determinante, constituyéndose en una de las causas del uso prolongado del plano secuencia que plasma el tiempo inmóvil del sujeto que ha perdido su raigambre debido a una conciencia que ha experimentado la fragilidad espiritual y material de la cultura occidental. En este sentido, dos películas pioneras al respecto son El ladrón de bicicleta de 1947 de Vittorio De Sica y Alemania Año Cero del mismo año de Roberto Rossellini. Ambas indagan en la idea que mencionamos, ya que utilizan el plano secuencia y el plano aéreo prolongado para mostrar los escombros físicos y espirituales de la cultura occidental. En otras palabras, se le otorga un carácter histórico a la utilización de recursos fílmicos particulares, ya que el sentido del film no está explicado por la trama, sino que por los recursos formales del cine. En este caso, por la temporalización de la imagen a través del plano secuencia sostenido. Esta forma retórica, por lo demás, opuesta al cine industrial, se convertirá luego en la tónica de los directores de los años 60. La tesis de Deleuze, en este sentido, es bastante importante en la teoría del cine. Sin embargo, creo que también lo es desde el punto de vista de la historia, ya que esta reflexión crítica, que emparenta el devenir histórico con un cambio de paradigma fílmico en el presente, se relaciona con la propuesta que hacía el historiador francés Marc Ferro durante la década de los 80,
cuando planteaba que por fin los historiadores han colocado en el lugar que se merece las fuentes de información que nacen del pueblo, escritas o no escritas, folclore, arte y tradiciones populares. Solo queda por estudiar al cine y relacionarlo con la sociedad que lo produce. Agregando más adelante que la historia no solo debe preocuparse por lo que sabemos ocurrió realmente, ya que la imaginación del hombre es tan historia como la historia. Por esta razón, la construcción que realiza Deleuze guarda un paralelismo con reflexionar históricamente sobre la imagen cinematográfica y relacionar su producción con un análisis sociohistórico sobre lo imaginado. Respecto a lo anterior, lo que me gustaría tratar no es la capacidad que tiene el cine para ser un instrumento histórico, ya que el mismo Ferro ha dicho que, digamos, para comenzar, la primera mirada sobre un film histórico o no histórico, porque todos los films son históricos, incluso los pornográficos. Que ambos pensadores tengan en cuenta una correspondencia entre lo imaginado y el relato histórico no tienen intención en este caso de discutir la pertinencia de los films en aquel análisis, sino más bien nos hace poder plantear la pregunta sobre qué es lo imaginado en el discurso cinematográfico y cuál es el análisis cuál es el análisis preponderante que la historia le ha otorgado a esa pregunta. Es decir, intentar develar por qué el discurso histórico evade al cine moderno ficcional dentro de su análisis. Digo esto teniendo en consideración que el cine analizado desde la perspectiva historiográfica ha ocupado, y creo sigue ocupando, un papel marginal dentro de la disciplina. Si bien es cierto que desde mediados de los años 80 historiadores como Carlos Ginzburg, Peter Burke o hace un par de años Robert Rosenthal han puesto en el debate al cine como fuente histórica, esto por un lado se ha visto desacreditado y por otro ha sido reducido a una suerte de explicación sociológica de lo narrado, lo que quiere decir que se ha hecho en la actualidad más énfasis en dos cuestiones. La primera, vincular la exactitud que presenta una película del género histórico con lo que sabemos realmente ocurrió en el pasado y comprobar la verosimilitud de ambos relatos. Y otra, referida a analizar procesos históricos de carácter documental, es decir, observar en los films nada más que un carácter sociológico, una entrada lateral al pasado. Este gesto ve al cine de ficción bajo la misma lupa que al cine documental. Lo podemos apreciar, por ejemplo, en los textos que se refieren a films de la época del nuevo cine chileno, como los análisis históricos sobre Valparaíso, mi amor, o El Chacal de Nahuel Toro, los que intentan explicar la historia a través de las locaciones, los decorados, la trama o el modo de vivir que se desprende de la diégesis que habitan los personajes. En otras palabras, lo que se hace es analizar sucesos del pasado a partir de lo que la trama nos cuenta, y no sobre el análisis del lenguaje cinematográfico mirado en su totalidad y la vinculación de estos con los problemas históricos que nos afectan. Es decir, han tendido a dar una mirada historicista más que a buscar una explicación fecunda del pasado y del presente. Ahora bien, para poder esbozar la idea de historización de los recursos formales que utiliza el cine moderno, creo que hay que entender cuáles son los mecanismos narrativos que han tenido las dos formas fílmicas hegemónicas en la cinematografía universal y en el estudio de la historia. Me refiero al documental y al cine industrial hollywoodense, y cómo ellas dependen de un mismo modelo de representación que tiende a tergiversar y totalizar el pasado. Para esto, Robert Rosenthal ha realizado una categorización bastante sustancial de estos tres modos de representar la historia en la pantalla. A ellos le denomina la historia como drama, o cine clásico, la historia como documento, documental, y la historia como experimento, cine moderno. Cada una de ellas constituye un modo distinto de pensar la historia y pensar el lenguaje del cine. Esta denominación, sin embargo, no es otra cosa que las categorías utilizadas por los críticos de cine desde los años 60, vale decir, el cine clásico, el documental, el cine moderno, respectivamente. No obstante, lo más subjetivo de esta clasificación es el reconocimiento de tres modos diferentes de pensar y representar la historia de manera visual. Así, podemos decir que la historia como documento, cine documental, tiende a ser más confiable para los historiadores que la historia como drama, el cine clásico, ya que presenta un discurso comprobado por testigos y especialistas, mezcla además imágenes del pasado con entrevistados hablando sobre el presente. Esto hace parecer que a menudo se nos ofreciera una ventana hacia un pasado real o hacia dos mundos, pero esos mundos comparten entre ellos y con la historia como drama una estructura idéntica y una narración equivalente. En otras palabras, el relato que ambas categorías exponen presenta la idea aristotélica de un inicio, un desarrollo y un final, dejando la sensación que la sociedad siempre va hacia un mejor lugar.
En otras palabras, legitima la idea de progreso tan importante para el positivismo y con lo cual Deleuze inicia su crítica al modelo de construcción de la imagen-acción. Otro aspecto significativo está relacionado con los procesos históricos, siendo estos siempre personalizados. Eso quiere decir que la solución de los problemas personales de los protagonistas tiende a reemplazar la solución de los procesos históricos. Para ser más exacto, lo personal se convierte en una forma de evitar los problemas sociales, a menudo difíciles de ser tratados por una película industrial. Un buen ejemplo de ello es el film El último emperador de Bernardo Bertolucci, en donde la felicidad de un hombre reeducado representa a la totalidad del pueblo chino. Asimismo, en un documental sobre la Segunda Guerra Mundial, la muerte de Hitler indica el fin de la beligerancia y de los conflictos en Occidente. Por último, la historia como drama presenta el discurso histórico como un relato cerrado y simple. En él todo es coherente y todo es seguro, no hay lugar para los condicionales o las hipótesis, y nunca son explorados los análisis o teorías respecto a un hecho. Por ende, todo es naturalizado y todo es lineal. Debido a ello, presentan siempre un carácter historicista, ya que no hay un esfuerzo por dar un análisis crítico sobre el pasado y el presente, objetando el discurso histórico como un proceso. La historia como documento ocurriría lo mismo. Aunque hay varios testigos y comentaristas, no hay controversias demasiado profundas, y el efecto de ello es parecido al papel que ocupan los antagonistas en el cine de ficción: realzar las cualidades del héroe. En último caso, los puntos de vista alternativos no presentan un mayor impacto que el de servir para subrayar la solidez y verdad del mundo o el argumento central. Por otro lado, tanto la ficción como el documental utilizan la retórica fílmica para dramatizar y emocionalizar la historia. A través de los actores o los testigos históricos nos presentan la historia como triunfo, alegría, sufrimiento o heroísmo, utilizando el primer plano del rostro humano, el montaje o el poder de la música o los efectos de sonido. El problema esencial entre estas dos formas de entender el cine, ambas clásicas dicho sea de paso, es que algunas de ellas deforman la visión histórica irreconciliablemente, ya que muchas veces no son exactas, tergiversan los hechos e inventan algunos en pos del drama. De ahí que este tipo de cinematografía nos direccione en la forma en la cual apreciamos una película, ya que la retórica de la imagen es tan demoledora que las discusiones históricas al respecto no trascienden más allá de comentar la trama u observar la verosimilitud de lo que está escrito en los libros de historia con lo narrado en el film. Es decir, en el análisis histórico de este tipo de cintas, por lo general, no hay reparos en la construcción lingüística del cine y las formalidades retóricas son invisibilizadas, ya que ese además es uno de los principales objetivos de la imagen-acción: hacer olvidar al espectador que se está presenciando un espectáculo en el cual el aparataje técnico de la imagen muestra subjetividades. De esta manera, desconocemos el hecho que observamos una manipulación cinematográfica del pasado, y el espectador, escribe Rosenthal, queda con una sensación de que nada, y no justamente todo, está siendo manipulado para crear un mundo en la pantalla en el que todos podemos sentirnos en casa. De ahí que lo realmente interesante, a mi juicio, es observar que el cine documental institucional, que el cine de ficción hollywoodense, hay una infinidad de instrumentos retóricos que tergiversan la historia y nos hacen creer que en la potencia de imágenes reales está la verdad o la totalidad de la comprensión histórica. Por tal razón, hay que tener presente que estos son siempre relatos mediados por la cámara. Un documental nunca va a ser una entrada objetiva al pasado histórico, ya que son filmes estructurados del mismo modo en el que el cine clásico ha organizado históricamente su narración sobre la imagen-acción. Es decir, escribe nuevamente Rosenthal, siempre están estructuradas para dejarnos con un sentimiento. ¿No somos acaso aventurados por no haber vivido en esos tiempos sombríos? ¿No es acaso agradable saber que algunas personas mantuvieron viva la bandera de la esperanza? ¿No estamos acaso mucho mejor hoy? Esos sentimientos además tienden a legitimar el presente, más que a ponerlo en entredicho. Por tal motivo, fijar la mirada en la estructura retórica que presentan nos puede dar una idea no solo más exacta de los sutiles mecanismos ideológicos que elabora el cine industrial, sino que también una idea acabada de la construcción histórica que los documentales nos inculcan, ya que, como escribe Ferró, el cine nos forma, pero también nos deforma históricamente. Con continuidad, lo que sabemos de un hecho histórico está muy determinado por lo que los documentales y las películas de ficción han estructurado a modo de anclaje en nuestra percepción de la historia.
En este sentido, y contrariamente a lo antes mencionado, lo interesante del cine moderno o historia como experimento es la reflexión crítica que podemos hacer por medio de la estructura retórica que ésta organiza. El cine como experimento, por supuesto, no es un cine objetivo sobre la realidad ni sobre el discurso histórico. Tampoco lo es la página escrita. Sin embargo, como ocurre con la historiografía crítica, hay en este una reflexión procesual acerca del pasado y del presente, instituida no en la trama que cuenta este tipo de películas, sino que en los recursos formales que desarrolla. Es así como los films más agudos respecto a su interpretación de la historia están narrados, por ejemplo, en clave de melodrama. Estas cintas realizadas en oposición a Hollywood, que si bien son subjetivas, son obras analíticas, distanciadas y multicausales. Esto quiere decir que este tipo de cintas no solo hablan del pasado, sino también realizan una reflexión crítica sobre el presente. De ese modo, se abre una ventana no solamente al pasado, sino que por el contrario a una forma distinta de pensar ese pasado, por lo cual se puede vincular esa manera de concebir el cine con las formas críticas que propone la historia escrita no oficial. El cine como experimento, en consecuencia, tiene la capacidad de volver sobre el pasado con mucho más rigor, precisión y profesionalismo que las formas cinematográficas que analizamos anteriormente. Por ello, el ejercicio crítico que el cine moderno realiza sobre el pasado y el presente, y la vinculación entre forma fílmica y pensamiento histórico, se puede evidenciar en tres films distanciados de la hegemonía hollywoodense. El primero es El eclipse de 1962 del director italiano Michelangelo Antonioni. La película, en una trama circular, comienza con una pareja que termina su relación y finaliza con otra relación amorosa que fracasa. En ella nunca hay alusión al pasado, y el melodrama no tiene relación aparente con lo que sabemos es considerado histórico. Ahora bien, el argumento está organizado de tal manera que los recursos formales del cine tratan un problema histórico que bien puede ser entendido como la crisis del sujeto moderno. Es decir, el gesto de ocultamiento del pasado en la cinta nos remite a la idea de que algo está pasando más allá de lo puramente narrado. Para lograr esto, Antonioni elimina el montaje y filma grandes planos secuencias que suprimen la acción dramática de la película y estructuran la idea de tiempo cinematográfico. La lentitud y el sopor, por lo tanto, hacen que los protagonistas estén constantemente incómodos y vagabundeen por las calles de Milán. En este caso, el plano secuencia prolongado y el deambular constante de los personajes no solo inciden en elaborar la imagen-tiempo de la que hablaba Deleuze, sino que también nos remiten a una idea de desenraizamiento de sus protagonistas. Es decir, en un mundo que ha sido quebrado por la crueldad de la guerra, el sujeto pierde los lazos con el pasado, y esta pérdida hace que esté extrañado del presente y de sí mismos. Más aún, la importancia del plano secuencia, la evidenciación de la crisis del montaje dramático y el vagabundeo constante de los protagonistas pueden realizar una reflexión crítica del pasado y del presente. En otras palabras, la bulia de los protagonistas expresada a través del tiempo fílmico nos hace, sin ser mencionado, poder tener la idea que hay algo en el pasado que atormenta el presente. Si revisamos la historia y el contexto histórico del film, nos encontramos que 10 años atrás había acontecido en Europa el borramiento de un orden material y la desconfianza definitiva hacia un modelo filosófico que había construido la reflexión moderna. Del mismo modo, en Chile podemos apreciar un caso similar en el largometraje de 1979, El zapato chino, del director Cristian Sánchez. La trama es sencilla. Un taxista encuentra a Marlene, una niña provinciana perdida en un burdel. Inmediatamente decide protegerla y ayudarla a buscar un hogar en el difícil contexto histórico de la dictadura militar. Estos personajes también están atormentados y vagan por la ciudad sin un rumbo aparente. En esta película, el shock de la dictadura militar, que ha hecho tabula rasa con el pasado inmediato, hace a sus protagonistas estar extrañados del presente. Para el director chileno, contrario al ejercicio que realiza Antonioni, el vagabundeo será sustituido por el concepto deleuziano de nomadismo, en oposición al del exiliado. Esto ocurre porque nómade no es aquel que deja un lugar para ir a otro, ese es el migrante, sino por el contrario, nómade es el que permanece en su contexto histórico y geográfico, pero vaga sin rumbo, en un lugar que desconoce o que ya no le pertenece. El desarraigo que podemos notar entonces, estructurado en las nociones temporales y sonoras del sonido acusmático y del uso de una imagen cinematográfica temporalizada, introduce la idea de un país sin futuro y desesperanzado que se ahoga en la nada,
ya que no entiende su presente luego de que su pasado se aprecia en el constante nomadismo del taxista y en la errática búsqueda de un hogar que nos hace percibir un tiempo fílmico paralizado, constante, fijo e inactivo. Por esta razón, la intención de Sánchez no es solo hacer una denuncia de la represión y la precariedad material de la dictadura militar, sino que al mismo tiempo, con el tratamiento retórico, introduce una reflexión crítica del presente que funda su análisis en el pasado inmediato. Es decir, sus personajes son nómades porque viven en el desarraigo de un mundo en el cual el pasado ha sido clausurado. El análisis histórico que se puede hacer desde aquí es bastante interesante, ya que en un mundo donde hay un cerramiento del pasado existe una incomprensión del propio presente. De ahí que sus personajes parezcan estar distanciados incluso de ellos mismos. En último caso, se puede mencionar el documental moderno de 1955, Noche y Niebla, del cineasta francés Alain Resnais. En él podemos apreciar las montañas de cabelleras de enjutos cadáveres y las cabezas decapitadas amontonadas en canastos que dan muestra del Holocausto. En este sentido, la incorporación de una mirada persistente sobre los cuerpos está orientada a establecer la imagen como el enunciante de la explicación ideológica y filosófica que intenta proponer Resnais sobre la histeria europea reciente. La imagen cinematográfica, entonces, convierte la visualidad en el contenido epistemológico que comentamos anteriormente. La reflexión histórica que se desprende de la cámara tanatológica sobre cadáveres y partes del cuerpo humano en esta película, por lo tanto, configura la tesis del film. El Holocausto no es producido por las intenciones macabras de una mente desquiciada o por la exaltación de un pueblo, sino por los efectos de la historia reciente, es decir, como productos posibles de la razón técnica de la modernidad y los binarismos que ésta ha creado entre, por ejemplo, civilización y barbarie. Para finalizar, la intención de estos ejemplos es hacer notar que los recursos del cine pueden ser analizados históricamente y dar una explicación al respecto. Y por otra parte, para intentar responder la pregunta que establecimos al inicio, es decir, lo imaginado en el cine no es la trama narrada, o por lo menos no es solo aquello, sino que el complejo dispositivo elaborado por la retórica fílmica. En otras palabras, poder apreciar las dos funciones que ha tenido la imagen cinematográfica históricamente, la visible y la legible, o como proponía Ferró, una aparente y otra latente, ya que fijar la mirada solo en la trama evidente de las películas estaría dejando de lado el desinframiento de la complejidad histórica oculta en el lenguaje del cine. Por lo demás, el descrédito que ha manifestado parte del discurso historiográfico hacia la historia filmada tiene que ver con las inexactitudes del cine industrial y con una observación histórica que ha otorgado mayor atención en lo narrado que en la estructuración retórica de esa narración. Es así como entonces las tramas multicausales del cine moderno pueden servir perfectamente para hacer una historia crítica y una interpretación fecunda del pasado y del presente. Si bien historiadores como Robert Rosenthal le han quitado crédito al cine moderno, describiendo que es tal el parecido del cine experimental a lo que él llama historia escrita seria o historia académica, que cualquier idea nueva sobre el pasado que nos ofrezcan las películas experimentales tienden, como la historia escrita, a renunciar a las grandes audiencias que el cine convencional cautiva. Desde esta perspectiva, creemos que el enfoque que debería buscar el discurso histórico hacia este tipo de cine debería estar ligado, en razón del reconocimiento hacia la capacidad que ha tenido el cine como experimento de crear un relato que se desapega de la historia oficial y reflexiona críticamente sobre el pasado, el presente e incluso construye hipótesis sobre el futuro, a una teoría que procure buscar un método de emancipar histórica y fílmicamente al espectador, que en palabras de Rancière ve y no sabe ver, más que intentar hacer una reflexión sobre la capacidad o incapacidad que tiene el cine de ser un documento histórico en sí mismo, ya que, como ha mencionado Marc Ferró, en la actualidad en nuestro cerebro la manera de aprehensión de las cosas es cada vez una relación de tipo audiovisual y no la que había tradicionalmente. Eso es. Gracias.